La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados televidentes, a este su programa, La Voz de Israel, la que le habla la hermana Ana María Ortiz, para compartir el día de hoy un tema importante para el conocimiento de cada uno de vosotros, referente al pacto de Dios. ¿Qué viene a ser un pacto? Según el diccionario dice es un convenio, un contrato, ¿no?, para algunas cosas que uno quiere tener. Igual, ¿cuál será el pacto para con Dios? También hace Dios un convenio o una alianza, Dios con los hombres. Para poder así, si verdaderamente queremos alcanzar la vida eterna, teníamos pues que cumplir lo que Dios había establecido, el cumplimiento de sus 10 palabras. Entonces, estamos viendo que este había sido el pacto. Si vamos a empezar ahora, desde el primer tiempo, desde la creación de nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, Dios había hecho también un pacto con ellos. ¿Pero en qué sentido? Simbólicamente, como dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Invito también a leer las Escrituras para poder ir entendiendo, analizando referente a este tema del pacto de Dios. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice, en el huerto en el huerto de Edén hizo nacer 3 árboles. El árbol delicioso a comer, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir, el árbol delicioso a comer, todo el reino vegetal. El árbol de la vida, la presencia del Hijo de Dios. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese era ya el pacto que hizo. ¿Qué quería decir eso? Que como hijos teníamos que entrar a la obediencia. O sea, le dijo, de todo comerás menos de este árbol que es de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahora nuestro Creador Jehová de los ejércitos? Probando a sus hijos para que entren en la obediencia de respetar, ¿no?, este mandato, esta orden. Muy bien. Pero ¿qué pasó? Conforme vemos las Escrituras, transgredieron ese pacto. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, claramente nos va a decir, mas ellos dicen, ¿cuál Adán? Transgredió el pacto de Dios. Quiere decir, pues, cometieron delitos, falsearon, ¿no?, esa orden de parte de Dios. Por eso viene pues la transgresión del mandato, la transgresión de la ley, ¿no?, que viene a ser el pacto. Posteriormente estaremos viendo esto, es donde se comete el pecado. Por eso de ahí se origina el pecado, ¿no?, original, el primer pecado aquí en la tierra. Bien, entonces, gracias damos. La generación, ¿no? Sabemos que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Dentro de ello también ya empezó el mal trabajando entre ellos y pues Caín mata a su hermano Abel, pero Dios siempre tenía aquella promesa, aquella misericordia por su hijo, ¿no?, Abel, y en reemplazo de él le da otro hijo, Set. Y así la generación va creciendo y la maldad también va creciendo, ¿no?, en gran manera. Es así entonces que Dios ve en la tierra a un hombre justo y perfecto. Su nombre era Noé. Donde Dios lo llama y con él establece un pacto, como dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18. Dice, Jehová hace pacto con Noé, ¿no?, y le dijo, subirás a la arca tú, esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Hace una alianza con él. Cuando vino, ¿por qué? Porque iba pues
por tanta maldad en la tierra, iba a pagar en la primera generación con el diluvio universal. Y aquel siervo Noé tuvo pues esta gran labor, esta gran misión de poder liberar para que pasen a la segunda generación. Después de haber predicado esta palabra de pacto 120 años, en la cual solamente pasaron su familia. Por eso en el tiempo de Noé fue raída la tierra con el diluvio universal. Y cuando ya se establece de nuevo en la tierra, Dios mismo le dice en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 8 y versículo 9, yo voy a establecer, dice, contigo mi pacto con tus hijos y tu simiente después de ti. Es así entonces que Dios sigue estableciendo el pacto con cada siervo que él tenía que poner delante de la humanidad. Y Noé también tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dentro de ellos la promesa va a venir en Sem. Y de Sem nace pues la descendencia que es Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Abraham también fue un hombre que fue llamado por Dios como un siervo perfecto ante los ojos de él. Por eso en el libro de Génesis también nos va aclarando en el capítulo 17, en el versículo 1 y versículo 7. Cuando Abraham tuvo 99 años de edad, Dios lo llama y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, sé perfecto delante de mí. Y yo voy a establecer, dice, un pacto contigo y con tu simiente, una alianza perpetua. ¿Ves? Sigue estableciendo ese pacto, ese convenio que él tenía que poner en la tierra para que así entendieran la voluntad de Dios. Ese había sido el pacto. Por eso, todos estos acontecimientos, sabemos bien la historia. Abraham también tuvo su hijo, ¿no? Isaac. Y también con él establece el pacto en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 19. Yo también voy a establecer el pacto con tu hijo Isaac. También lo voy a hacer un pacto por alianza perpetua. E Isaac también tuvo su descendencia, Esaú y Jacob. Y la simiente va a venir en Jacob, la cual Jacob tiene 12 hijos. De los 12 hijos son los que forman las 12 tribus de Israel cuando entraron a Egipto. ¿Y cómo entran a Egipto? Por uno de ellos, de José, el soñador, que fue vendido por sus hermanos y llega a ser un gran gobernador en Egipto, José. Es por eso, cuando ya en la ciudad donde ellos, su ciudad natal, estaba el hambre, gracias a aquel, ¿no? Su hijo José, es donde invita él y todos sus hermanos para que vengan a Egipto. Y de ahí forman pues esas 12 tribus de Israel. Y de la tribu de Leví va a nacer el gran libertador, el gran legislador, Moisés. Él también ya designado para cumplir una gran misión. Por eso las Escrituras claramente nos están ilustrando, nos están enseñando para poder entender este pacto de Dios. Es así entonces que Moisés tuvo una gran responsabilidad también de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? Para que lleve, dice, hasta el monte de Sinaí, porque ahí iba a entregar, ahí va a ser promulgada estas 10 palabras del pacto. Porque hasta ahí era todo simbólico.
Pero acá iba a ser promulgada ya estas 10 palabras del pacto. Entonces se cumple, como dice el libro de Éxodo, capítulo 34, 28. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Cuando Moisés saca de la esclavitud ya al pueblo de Israel y lo lleva hasta el monte de Sinaí, donde Moisés estuvo con Jehová en el monte 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Fue a recibir las 10 palabras del pacto. Ahí está. ¿Qué cosa entonces quiere decir? Los 10 mandamientos. La ley de Dios. Eso viene a ser el pacto, estimados televidentes. Es por eso, no solamente era que tenía que ser escrita, sino era para que lo pongamos por obra. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 3. Y Aarón anunció su pacto y mandó poner por obra estas 10 palabras, estas palabras de la alianza. Ahí está, que viene a ser estos 10 mandamientos. Por eso la palabra de Dios es lo que salió de la boca de Dios. Cuando descendió y habló con Moisés, entregándole estas 10 palabras. Entonces, este había sido, pues, el pacto de Dios, los reglamentos, las ordenanzas para que el hombre cumpliera en la tierra, porque ahí estaba la vida y ahí estaba la muerte. Los 5 primeros puntos para poder ponerlo por obra, del 6º al 10º para no ponerlo por obra. Ahí está la ciencia del bien y la ciencia del mal. Pero mientras que estaba recibiendo Moisés en el monte de Sinaí, ¿cuál era el comportamiento del pueblo al pie del monte? Verdaderamente corrompido. Y eso le dice Jehová de los ejércitos a Moisés: anda, ve que el pueblo que sacaste con mano fuerte se ha corrompido. Libro de Éxodo capítulo 32, versículos 7 y versículo 19. Es así cuando Moisés baja del monte con las 2 tablas escritas por ambos lados con el dedo de Dios y ve pues en idolatría a un becerro y las danzas y toda esta alegría. Sintió ira Moisés en su corazón. ¿Y qué hizo? Esas palabras que había recibido fue arrojados a donde estaba este becerro. Ahí, estimados televidentes, fue invalidado ese primer pacto. El primer pacto ahí quedó ya invalidado. Eso hay que entenderlo ahora. Pero Dios, como es tan misericordioso, da la esperanza para ese tiempo. Y de nuevo le hace la invitación a Moisés que vuelva al monte de Sinaí, como dice el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Sube al monte y espera, le dice, que yo te voy a dar tablas para que lo escribas, para que lo enseñes. De ahí también proviene la doctrina teológica de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar en esta parte. Enseñanza es doctrina, doctrina es enseñanza. Entonces Moisés recibe de nuevo las tablas para que sea enseñado. ¿Y cuándo iba a ser esta enseñanza? Libro de Salmos, capítulo 102, versículo 18. Escribirse esto para la generación venidera. Toda esta promesa maravillosa viene pues ahora para este tiempo. Así el profeta Jeremías
tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos va a hablar referente a este pacto. Por eso, he aquí dice, hará pacto de nuevo con la casa de Jacob y con la casa de Israel, después de aquellos días. Pero ya no como un pacto que hizo como sus padres, que no prevalecieron, dice, en el pacto. Yo fui marido para ellos, pero ellos no fueron leales conmigo. Eso habla el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. Claramente entonces nosotros estamos viendo, analizando. El libro de Hebreos también nos aclara en el capítulo 8, Nuevo Testamento, versículo 8 y versículo 9. He aquí dice, viene días que de nuevo haré pacto con la casa de Israel. Pero no un pacto tampoco como hizo en los primeros tiempos, que ellos no prevalecieron en mi pacto. ¿Dónde fue pues quebrado? ¿Dónde fue abolido? ¿Dónde fue invalidado? Cuando Moisés nomás ya bajaba con las tablas, ahí fue invalidado ese primer pacto. Pero ahora dice, va a volver a ser nuevo pacto. Volverá, dice, con la casa de Israel en aquellos días, para este tiempo. Pero acá va a venir la gran diferencia. Sigue aconsejándonos el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10, y el profeta Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 33. Mas dice, ya no va a ser el pacto escrito en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, grabados en vuestro corazón. Igual habla en el libro de Hebreos. Ya no va a ser, dice, escrito en tablas, ¿no?, con tinta, sino en vuestros corazones. Y ahí yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ahí está. Estimado televidente, esta promesa ya está en este suelo peruano. Crean o no lo crean. De nuevo este pacto de Dios que anunciaba aquel profeta Jeremías y aquel apóstol también en el libro de Hebreos, cumplido es. Ya no en, como dice, en tablas de piedra, sino escritas en el corazón. Y también nos sigue aclarando en el libro de 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque es manifiesto, dice, que nosotros somos letras de Cristo administradas nosotros, dice, ya no escrita con tinta, más con el Espíritu de Dios. Donde en la tabla, no de piedra, sino en las tablas del corazón. Ahora van a ser grabados en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Porque es importante que ustedes sepan, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Mediante estas 10 palabras. Esta es la palabra del pacto. Ahí somos recibidos, sellados con el Espíritu Santo de promesa. Él es el que nos va a nosotros ir ayudando para poder cumplir en la ley de Dios. Ya escrita, grabados en vuestro corazón, para que entre ya el verdadero respeto, el verdadero temor a nuestro Creador. Es así entonces, como dije, ya está en este suelo peruano. Pero ¿cómo tienen que cumplirse las profecías? Porque el plan de Dios ya estaba. Desde el primer tiempo ya sabía los tiempos, ¿no?, en qué momento tenía que venir ahora para este tiempo. Dios sabía ya todo hecho el plan, pues es un gran misterio. Pero son revelados, dice, a sus siervos, a quien guarda justamente estas palabras del pacto. En el libro de Éxodo vemos este pasaje, en el capítulo 34, versículo 27.
Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de pacto en el monte de Sinaí, dice, yo he hecho alianza contigo y con Israel. Miren, esta alianza, este pacto, Jehová de los ejércitos hacía con Moisés y con Israel. Ahora ustedes pensarán que está hablando Israel de la tierra de Palestina, de un territorio. No, Israel es un nombre espiritual. Israel es una persona. ¿Cómo podemos aclarar que es Israel una persona? Veamos. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Aquel profeta, ¿cómo va a distinguir a qué Israel? ¿Quién había sido? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién era entonces Israel? Hijo escogido por Dios. Egipto, tierra de pecado, es llamado también para cumplir. Por eso dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y para qué fue llamado? Sigue recomendándonos el profeta Oseas, capítulo 12, versículo 14. Y fue llamado, dice, e hizo subir por profeta. Por profeta fue guardado. Es por eso, es importante entender cómo Dios, desde la primera célula humana que puso en la tierra, siempre tenía personas designadas por Él para que conduzca a su pueblo, aquellos siervos de Dios. Ahora también en este tiempo. Porque este pacto de Dios no podía venir solo. Tenía que también levantar a su profeta en este tiempo. Aquel profeta Israel. Es por eso guardado fue ahora en este tiempo. Claramente el apóstol Pablo, ya en visión, ya había visto la presencia del profeta que tenemos ahora actual en este tiempo. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 2 y versículo 4, claramente va a decir, porque ya en visión ya había visto ya aquel profeta Israel que tenía que ser arrebatado al tercer cielo. Por eso decía, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo para recibir las palabras secretas que el hombre no puede entender. Alguien tenía que levantar en este tiempo para poder ser ahora de nuevo el mensajero, el portador de estas palabras del pacto. Por eso, aquel varón de Dios, señor Ezequiel Ataucusi Gamonal, él fue arrebatado al tercer cielo, en espíritu, donde recibió las palabras del pacto del original que está en los cielos. Estas 10 palabras que son los 10 mandamientos. Hizo el traslado ahora de nuevo para que venga acá a la tierra y enseñe a los 4 cantones de la tierra. Como dije inicialmente, si nosotros queremos alcanzar la vida, teníamos que cumplir guardando los mandamientos, nada más. Por eso cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra le preguntaba, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Si tú quieres alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Cumplido es. Por eso estas palabras del pacto, gracias damos del año 1958 en el suelo peruano recaído,
porque de aquí se ha cumplido, ha llegado la gran misericordia. De acá será difundida estas palabras del pacto a los 4 cabos de la tierra, en la cual todos quedan invitados también. Ser partícipe, porque no solamente era para que lo lean, sino para ponerlo por obra, estas 10 palabras. Es así entonces, conociendo todos estos grandes misterios, aquel siervo Moisés también había anunciado ya lo que iba a acontecer en este último tiempo. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 22, ¿qué decía él? Moisés anunciaba a los padres, ¿no?, a nuestros padres, a nuestros antepasados, y decía: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos. A él oirás todo lo que él nos dijere. Cumplido. Aquel profeta de este tiempo, de vuestros hermanos peruanos, fue levantado ya. Profeta de Dios, porque trae la ley de Dios. Trae de nuevo a conocimiento de la humanidad estas 10 palabras del pacto. Por eso teníamos que nosotros notificar, hacerle conocer a ustedes que estamos con este nuevo pacto. Es así entonces, nos sigue diciendo el libro de Hechos, en capítulo 3, versículo 25. Acá va a ver la gran diferencia. ¿Quiénes somos nosotros los israelitas? Pues lo dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. ¿Qué son los israelitas? Somos hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, que le dijo a Abraham: de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está. Por eso el pacto de Dios, que viene a ser los 10 mandamientos, establece para poder poner la paz al mundo entero. ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué vemos ahorita un caos social? Y no solamente social, sino también estamos viendo, ¿no?, el desorden de la naturaleza que todos los llamamos. Pero sin embargo es porque también no estamos entrando a la obediencia a estas 10 palabras, a estas palabras del pacto. Porque no conocen, muchos quizás por incredulidad, otros por desobedientes. Es por eso la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal hace un llamado a todos. Todos queremos alcanzar la vida, todos queremos estar en el reino de Dios, gozándonos de toda esa bonita promesa que el Señor nos ha prometido. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Mediante poniendo en práctica estas 10 palabras del pacto. Y empezando por el 4.º mandamiento, en reconocer su día de adoración a nuestro Creador, Jehová Dios de los ejércitos, que es el día del sábado. Porque eso está en la 4.ª palabra de estas 10 palabras del pacto. Por eso, estimados televidentes, qué hermoso es escudriñar las Escrituras, porque ahí nos están dando la guía correcta para así poder nosotros alcanzar los beneficios de Dios. Es así entonces, por eso decía una cita bíblica: y conoceréis esta verdad y seremos libres, libres del pecado. San Juan nos habla claramente. Aquí llego pues mi participación ante ustedes con este tema referente al pacto de Dios, que no es otra cosa sino la ley de Dios,
los 10 mandamientos, que es la doctrina teológica de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la atención prestada a cada uno de ustedes y será hasta la próxima, en otra oportunidad, tocando también otros temas para vuestro conocimiento, sobre todo para poder alcanzar esas promesas de Dios y así, mediante los temas bíblicos que se está impartiendo, poder edificarnos como Dios quiere, conforme a lo que Dios había establecido ya. Tengan ustedes entonces, gracias por la atención, hasta un nuevo programa.